Bienvenidos a esta cuarta entrega de la clase ministerial de la materia de bibliología. Haciendo un breve repaso de lo que estábamos analizando en la clase anterior sobre la canonicidad, habiendo pasado también por la estructura que, siendo ustedes creyentes de más tiempo en el Evangelio, conocen con mayor precisión y mayor exactitud la estructura de la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, capítulos, versículos, los libros, cómo se han dividido en el Antiguo Testamento, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento, Evangelios, el libro histórico de los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas universales y finalmente un libro de profecía que es Apocalipsis. Y dentro de esta estructura, como usted ya lo ve, hay algunos otros detalles que no representan mayor problema. Los capítulos que posee cada libro, el autor, a quienes fueron enviados los libros. Toda esta información es parte de la estructura de la Biblia. Pero también observábamos la canonicidad, el significado de canon. La palabra canon, que originalmente significaba caña y que pasó a ser una medida, dado que las cañas crecen aproximadamente, forman los nudos a la misma distancia, y que se utilizó en un pasado como una medida y que con el paso del tiempo llegó a significar canon, la medida para poder determinar qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo y qué libros no. Pero es muy interesante observar este tema de la canonicidad cuando entendemos que para el siglo IV ya estaba definido el canon y que no hubo individuos que determinaran este es el canon, ni hubo tampoco agrupaciones, congregaciones que dijeran este es el canon, ni tampoco había una asociación, por decirlo así, o una cúpula religiosa que determinara y dijera esto es. Hay algunas personas que creen que la Biblia se organizó en algún momento dado, donde se reunieron líderes religiosos del cristianismo, una especie de curia, una especie de Sanedrín, y de entre una cantidad indeterminada de libros, digamos 100, decidieron para su conveniencia que solamente 27 libros quedarían en el Nuevo Testamento, pero nada más lejano de la verdad que esto. El canon del Nuevo Testamento va a ser formado al paso del tiempo. El primer escrito del Nuevo Testamento que se sabe, y fue antes del año 50, estamos hablando aproximadamente del 47, es la epístola, la carta de Santiago, que nosotros conocemos como tal, y que en realidad, bueno, pues es de Jacobo, Sanctus Jacobus, contraído, perdón, significa San Jacobo. Santiago significa San Jacobo y Jacobo era el hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén. Es la primera que se escribe y obviamente va a ser leída por la iglesia de Jerusalén y luego compartida a otras congregaciones que al leerla observan una serie de elementos que cumple y que al momento lo van a recibir y la van a leer como una verdad, como verdades, pero que con el paso del tiempo podrán observar y determinar que tiene la misma autoridad y validez que los textos del Antiguo Testamento. A esto es a lo que nosotros vamos a llamar confiabilidad del texto. Y esto es exactamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Por confiabilidad del texto nos referimos al hecho de que podemos confiar en que los 27 libros que forman el Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento son la palabra de Dios inspirada. Que fuera de estos no hay palabra de Dios inspirada y que solo estos son palabras de Dios inspirada. No hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Bueno,
Ante la confiabilidad del texto debemos insistir que no es una confiabilidad ciega. Cuando uno está estudiando bibliología, se da cuenta que toda la relación de la inspiración, la preservación y todos los elementos que forman esta doctrina están amplia, completa y totalmente relacionados con el Espíritu Santo. Una vez que nosotros hemos estudiado hasta aquí el tema de la revelación, el tema de la canonicidad, ya no debería de haber tantas dudas o tantos elementos comprometedores para dudar de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Pero aún así debemos señalar que la fe no es ciega. Ignorancia, que la fe no es complacencia, sino por el contrario, la fe es certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dentro de esto es que se encuentra la confiabilidad del texto. Si el Espíritu Santo ha inspirado la Escritura, si el Espíritu Santo ha preservado la Escritura, si el Espíritu Santo ha obrado para que nosotros podamos tener la palabra de Dios, entonces debemos de confiar en ello. Pero no necesariamente, insisto, a través de un fanatismo o de una ignorancia de, pues yo simplemente lo creo porque lo creo, sino que hay elementos que los primeros creyentes que fueron parte, usados para la formación del canon del Nuevo Testamento, siguieron estos principios, estas reglas. Algo más que debemos de señalar es que estas reglas y principios fueron retroactivos, es decir, en un momento dado, las congregaciones, con el paso de los años, con el paso incluso de los siglos, han ido haciendo una colección de los escritos del Nuevo Testamento. Escribe, volviendo al ejemplo inicial de Santiago, la iglesia de Jerusalén le entrega una copia a una iglesia, quizás la iglesia de Antioquía, la iglesia de Filipos pide una copia de la carta, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y luego a su vez llegan hermanos y se llevan copias, y luego está el Evangelio de Marcos y está el Evangelio de Juan, hasta culminar con el Apocalipsis, y al final, para el siglo IV, insisto, ya tenemos que la mayoría de las iglesias, tanto en el Asia como en Europa, principalmente, tienen ya los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunas congregaciones tienen 25, algunas congregaciones tienen 26, y podemos aquí señalar y observar que uno de los libros que mayores dificultades tuvo para poder ser incluido en el canon del Nuevo Testamento fue Hebreos. Y eso se debe a los elementos que se estaban siguiendo para la aceptación de los libros y del canon del Nuevo Testamento. De tal manera que el canon, podemos nosotros decir, fue aceptado de una forma casi natural. Por supuesto que no es natural, porque el Espíritu Santo está interviniendo, hay un poder de Dios actuando, pero cuando decimos casi de manera natural, se refiere al hecho de que cada iglesia iba añadiendo aquellos textos que eran reconocidos por otras iglesias, que al analizarlos ellos mismos los consideraban, hasta finalmente quedar cerrado con Apocalipsis, el último libro escrito del Nuevo Testamento, y que claramente señala que se cierra con ese libro el canon. Pues de ahí en adelante no hay más que discutir. El canon del Nuevo Testamento, quiero decir, se llevó a cabo sin una organización, sin una planeación o una determinación humana. Esto quiere decir que la organización, la planeación y la determinación procedió del Espíritu Santo, procedió de Dios. No hubo ningún hombre y ninguna organización, ninguna iglesia que organizara el trabajo de llevar a cabo el canon del Nuevo Testamento. No hubo ninguna iglesia
ningún individuo, ningún grupo de creyentes que planearan la canonicidad de los libros, que planearan el Nuevo Testamento, y no hubo ninguna determinación humana en todo esto. Al final, podemos nosotros decir que hubo una aceptación por parte de los creyentes del canon del Nuevo Testamento, una total y completa aceptación. Esta aceptación quiere decir que cada congregación, cada individuo, cada creyente aceptó lo que se iba presentando como libros inspirados por el Espíritu Santo. Cuando decimos libros, nos referimos también a las epístolas, a las cartas del apóstol Pablo, y que se siguieron básicamente tres elementos de forma retroactiva. Es decir, en un momento dado, los creyentes miraron hacia atrás y observaron si aquellos textos que tenían en sus manos cumplían con tres principales requisitos. Es fundamental que usted pueda manejar, que usted pueda recordar, que usted pueda incluso memorizar estos tres elementos fundamentales de canonicidad. Primero que nada, el autor del texto. ¿Quién escribió el texto? Es fundamental. Y no solamente para la aceptación del canon del Nuevo Testamento, sino para la aceptación de cualquier libro, para la aceptación de cualquier texto. Pensemos en este momento que apareciera en alguna biblioteca un libro sobre la Revolución Mexicana que hubiera sido escrito por Madero, por ejemplo. Aparece como autor Madero y habría entonces que encontrar una serie de elementos que pudieran confirmar que efectivamente Madero lo hubiera escrito. Y de dos maneras. La primera, que no hubiera ningún inconveniente, que no hubiera ninguna contradicción, que no hubiera ningún aspecto negativo o que rechazara la autoría de Madero, como pudiera ser que ese libro se hubiera escrito en el año 1920, para cuando Madero ya está muerto. Si dentro del texto apareciera alguna información posterior a la muerte de Madero, el texto también de igual manera quedaría, por lo menos esa porción, quedaría comprometida y probablemente todo el texto. Lo mismo sucede con muchos evangelios llamados apócrifos, que lo que van a hacer es señalar acontecimientos posteriores, acontecimientos anteriores a lo que verdaderamente se está señalando. El autor del texto es fundamental para poder aceptar que se procedía de quien debía de ser. Esto va a ocurrir en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto uno. El segundo elemento que los creyentes deberían de considerar después de observar al autor, quién había sido, y de corroborar que efectivamente fuera él el autor, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marcos, Mateo. Al ser fundamental el autor, encontramos el ejemplo de Hebreos, que no se señala la autoría del texto, y por tanto allí se encuentra en un problema y en una situación que aquellos creyentes, algunas iglesias decían: no puedo aceptarlo porque no sé quién lo escribió. Pero no era solamente el autor, sino el segundo era el contenido del texto. Puesto que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es algo fundamental. Cada palabra, cada signo, cada señalamiento es fundamental. Está allí porque el Espíritu Santo quiso. Este contenido, si es inspirado por el Espíritu Santo, entonces no debe de tener contradicciones con el resto del texto inspirado, no debe de contener errores, no debe de tener fallas, no debe de traer diferencias doctrinales que podrían quedar dentro del
marco de contradicciones y al poder leer el texto encontrar la mano no solamente del autor, sino del Espíritu Santo también. Y que al tomar ese texto no contradijera absolutamente ninguna verdad, ninguna doctrina encontrada en toda la Escritura. Eso solamente era posible por la obra del Espíritu Santo, no de un ser humano que al escribir una carta a una iglesia estuviera a la hora de estarlo escribiendo procurando que no fuera a contradecir ninguna otra parte de por lo menos los 39 libros del Antiguo Testamento. También importante el que no hubiera errores, de que los datos estuvieran allí. Y hay algunos ejemplos muy claros de que los mismos autores procuraron que esto pudiera suceder. Lucas, Mateo, cuando señalan quién era el procónsul de Siria, quién era el gobernador de tal o cual lugar, los escritores sabían que al señalar esos datos podía ser ratificado no solamente por las personas del momento en que ellos vivían, no solamente por las personas que vivían en su tiempo y podían leer el texto y decir, sí, esto es cierto, o no, esto no es cierto, sino para la posteridad, que la información que ellos estaban proporcionando, quién era, por ejemplo, en este caso Pilato, está por supuesto y completamente ratificado, certificado que la información es precisa, que la información es real, que la información es contundente, para no una fe ciega e ignorante, sino una fe basada en la razón, en la verdad y en la certeza. El contenido del texto entonces se vuelve fundamental, se vuelve muy importante en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué los libros del Nuevo Testamento? Porque para cuando el Nuevo Testamento se ha escrito, el Antiguo Testamento ya está cerrado. Malaquías cerró el canon del Antiguo Testamento que aceptaban ya los creyentes en ese momento, que no estaban en discusión si eran inspirados o no por Dios, sino que se fueron sumando a los ya inspirados los nuevos libros, como fue Santiago, como fue Marcos, que es el primer evangelio escrito y fundamento para Marcos y Lucas, no para Juan. De ahí que los tres primeros evangelios formen una estructura y sean tan parecidos, y Juan sea tan diferente a los tres primeros evangelios. Tienen un nombre, estoy tratando de recordar, los evangelios sinópticos, y Juan pertenece, ¿verdad?, a otras fuentes, a otra manera de presentar el evangelio, carente de parábolas, por ejemplo. Bueno, aquí es donde al tomar el libro, la carta a los hebreos, puede uno observar la contundencia, la mano de Dios en el contenido del libro de los hebreos. Por eso muchas iglesias, si bien no tenían al autor, nadie se hacía responsable de la autoría, al leer el contenido era obvio que llenaba plenamente las demandas de un contenido sin error, sin fallas, sin contradicción, sin falsas doctrinas y en perfecta concordancia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso da luz a que tiene que ser obra del Espíritu Santo, habiendo inspirado también esta carta. El tercer elemento fue la aceptación de las iglesias. El autor, el contenido y la aceptación de las iglesias. Pensemos en una iglesia que recibe la carta, la segunda epístola de Pedro. Ven que el autor es el apóstol Pedro, que corresponde al tiempo en el que se señala y que se escribió en el momento en el cual el apóstol Pedro estaba vivo aún, y
quedan satisfechos con la autoría. Ahora falta el contenido, lo leen, lo estudian y claramente observan la mano del Espíritu Santo en este contenido, pero van a un elemento más, y es preguntar si la iglesia de Roma, si la iglesia de Jerusalén, si la iglesia de Éfeso, si la iglesia de Corinto, si la iglesia de Filipos, si la iglesia de la Odisea, si la aceptaban o no el texto, lo tenían y si lo aceptaban. Y al ser aceptado por los demás creyentes, las demás iglesias, finalmente la congregación no tenía problema en aceptarlo. Debemos de señalar también que dentro de esta confiabilidad del texto se encuentra un elemento que hemos de estudiar en un apartado especial, en un apartado exclusivo, en un tiempo definido, y que tiene que ver con la preservación del texto. Tiene que ver con las copias, los manuscritos que se hicieron de los originales, las copias tomadas de los originales, las copias hechas de las copias de las copias, y hasta dónde esto efectivamente llegó. Y qué es lo que nosotros podemos tener y qué tan confiable es. Pero al señalarlo y estar viendo la confiabilidad del texto, adelantándonos un poco, insisto, a lo que es el tema de la preservación, vemos nosotros que las diferencias que pudiera haber en la copia de los manuscritos, en las copias de las copias de las copias de los originales, en algunas ocasiones la copia del original, no hay una diferencia sustancial ni considerable como para descartar y desconfiar de los textos. Así que estos tres elementos, el autor, el contenido y la aceptación de las iglesias, en retrospectiva para el siglo IV, el principio del siglo IV, antes Constantino, el canon del Nuevo Testamento ya estaba cerrado en 27 libros. Y es muy interesante observar que el canon del Nuevo Testamento nunca se enfrentó a una contradicción en los primeros siglos. De hecho, en la mayoría de los siglos, el conflicto, los problemas han surgido hasta el presente, hasta estamos hablando el siglo pasado, quizás un poco el siglo XIX, finales del siglo XIX, todo el siglo XX y también parte ya de lo que llevamos del siglo XXI, donde se ha dudado de la confiabilidad del canon del Nuevo Testamento, de la confiabilidad de los textos, y se ha querido aceptar el canon más ampliado, querer meter libros como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, el otro Evangelio de Pablo, querer sacar otros textos. Pero estos textos nunca fueron aceptados por la iglesia cristiana, por los creyentes, nunca fueron aceptados ni tomados en serio. Evangelios que fueron escritos en el siglo V, en el siglo VI, estamos hablando de 400, 500 años después de los acontecimientos. Hay personas que quieren escribir su propio evangelio, y que si algo debe de ser aceptado dentro de los evangelios es que son acontecimientos históricos de una era, de una etapa del tiempo, que puede ser corroborada en los cuatro, incluyendo el lenguaje que se usaba en ese momento, las palabras, las medidas, que con el paso del tiempo no podrían ser retomadas o quizás incluso explicadas para poder tratar de imitar el contenido del texto. Lo que sí debemos de señalar es que en el canon del Antiguo Testamento sí hay una discusión, sí hay un conflicto, sí hay de alguna manera una diferencia entre los creyentes y los no creyentes sobre el canon del Antiguo Testamento. Hay un grupo de libros llamados deuterocanónicos u apócrifos. Las dos formas doctrinalmente son correctas. Los libros apócrifos, apócrifo quiere decir falso, impostor,
no verdadero, haciendo alusión a el canon del Nuevo Testamento y el significado de la palabra canon. Por tanto, apócrifo, falso, impostor, se refiere a aquellos libros que incluyen algunas traducciones de la Biblia, no la Biblia, sino algunas traducciones de la Biblia, como son primero y segundo de Macabeos, extensiones al libro de Daniel, Tobías, Judith y otros libros más. Son apócrifos porque no forman parte del Nuevo Testamento, pero también son llamados deuterocanónicos. Deuterocanónico quiere decir otro canon, otra medida. Estos libros no se encontraban en el Antiguo Testamento. Cuando aparecieron por primera vez en la traducción de la Septuaginta, es decir, la traducción de los 70. Cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se va a llevar también a cabo la traducción de estos libros deuterocanónicos, es decir, que pertenecen a otro canon, no al canon de los libros inspirados por el Espíritu Santo, sino a un canon histórico de acontecimientos como el libro de Macabeos lo es. La guerra de liberación que peleó el pueblo de Dios contra los griegos macedonios, contra lo que había sido el imperio de Alejandro Magno, y que al ser dividido en 4 partes y haber tocado a Antipas, uno de los peores 4, pues buscaron independizarse de ellos a través de una serie de guerras, de conflictos militares, dirigidos por Judas Macabeo y sus familiares, sus hermanos y sus parientes, los Macabeos, de donde Herodes y todos los Herodes van a proceder. Bueno, otro canon, estos libros deuterocanónicos también son traducidos y colocados indebidamente al lado de los libros canónicos, los 39 libros que así van a quedar. Debemos de recordar, dentro de la estructura quizás lo señalamos, y si no, bueno, primero y segundo de Crónicas originalmente eran un solo libro con los reyes, y con el paso del tiempo se fueron dividiendo, aumentando, separando hasta lo que tenemos el día de hoy. Lo que sí debemos insistir es que estos libros deuterocanónicos o apócrifos no formaban parte del canon del Nuevo Testamento. Por tanto, a aquellos primeros 5 alumnos que me envíen un correo electrónico dándome el listado de los libros deuterocanónicos, el nombre de los libros, no el contenido de los libros, tendrán un punto extra para la tarea, para la segunda tarea que se estará dejando la clase que sigue. Los libros deuterocanónicos, primero tenemos algunos problemas con ellos. Cuando usted los observa, lo primero que va a encontrar es el autor. Exactamente la primera prueba que debemos de ponerlo. No va a encontrar una autoría, ni siquiera una posibilidad a la autoría. Por ejemplo, en el caso de adiciones al libro de Daniel, donde Daniel va a poner al descubierto un engaño, donde supuestamente un dios serpiente salía y comía, va a esparcir harina en el piso y las huellas van a quedar allí. Daniel pone al descubierto un fraude religioso. No hay un autor, no hay alguien que diga, bueno, esto ocurrió cuando estaba sucediendo esto. No lo hay, es a todas luces el resultado de una imaginación, ¿verdad? El resultado de una quizás tradición oral que quiso incluirse en el canon, pero que no le fue posible. Cuando uno lo lee, entonces nota que pues, el autor es desconocido, que no fue Daniel quien lo escribió, que no es el mismo estilo, que es una imitación muy mala de el escrito original del libro de Daniel, que contiene otro lenguaje, que fue escrito en otro tiempo y que de ninguna manera puede ser tomado por un creyente que tiene el Espíritu Santo en su corazón como algo serio. Bueno, en segundo
en segundo término, está el contenido mismo del texto. Vemos en los deuterocanónicos, por ejemplo en Macabeos, un permiso para el pecado y que el mismo texto dice al principio, bueno, pues esto no pretendemos escribir un libro inspirado por el Espíritu Santo básicamente, palabras, verdad, más, menos, sino simplemente señalar la historia de una pelea. En ese sentido, los libros de Macabeos tienen un valor histórico, cultural, social, político para el pueblo de Israel, pero no en las intenciones espirituales de Dios, es decir, no están inspirados por el Espíritu Santo. El contenido de todos estos textos, a la hora uno de leerlos, nota, percibe, al tener uno el Espíritu Santo en su corazón, que esos textos no están inspirados por el Espíritu Santo y que el contenido mismo lo tiene. Muchos de estos libros contradicen doctrinas, verdades, historias, y el contenido rápidamente nos deja a todas luces una falla en el contenido. Finalmente, al observar la aceptación de las iglesias, vamos nosotros a notar que en estos tiempos, básicamente, los únicos que aceptan los libros deuterocanónicos, pues es la Iglesia Católica. Una iglesia no cristiana, una iglesia apóstata, una iglesia que se alejó hace muchos siglos de la verdad, que no le interesa la verdad, que no le conviene la verdad, que no le importa la verdad, y pues son los únicos que aceptan estos libros. Los creyentes salvos, las iglesias bautistas, las iglesias protestantes, no han aceptado, no han tomado en serio estos libros. Los han dejado allí, en muchos casos, porque ahí estaban, pero no como parte del canon del Antiguo Testamento, no como parte del canon de la Biblia. En un apartado también especial, estaremos nosotros observando un poco acerca de los manuscritos. En el caso de las traducciones, es muy importante que nosotros podamos conocer lo básico. Permítame decirle que adentrarse en los manuscritos del Nuevo Testamento, en las copias de las copias del Nuevo Testamento, es un mundo en sí, es un campo del estudio de la bibliología tan vasto, tan específico, tan particular, tan demandante, que sería una especialización en sí. Nosotros lo que estaremos viendo más adelante es, dentro de las traducciones, la confiabilidad de los manuscritos. A este respecto solamente, y en este momento, en este apartado, en esta clase, debo de señalar que la traducción de la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera 60, se basó en el Textus Receptus siempre olvido el nombre de esta persona, de Rotterdam, Erasmo, exactamente. Erasmo, él va a tomar los textos, las copias más confiables, las va a ordenar y eso se va a convertir en el Textus Receptus, el que también va a ser la base para que Lutero traduzca la Biblia al alemán, va a ser la base también para la traducción al español, va a ser la base, junto con la Reina Valera, para la traducción de la Biblia al inglés y de muchas otras versiones. Erasmo de Rotterdam va a hacer esta base de los textos. También debemos de señalar que algunos manuscritos más antiguos no contienen algunas porciones que otros manuscritos más recientes sí tienen, y viceversa. Algunos manuscritos más antiguos contienen algunos textos que algunos más recientes no los contienen, pero estas pequeñas diferencias no cambian en absoluto ni el contenido de los textos, ni las doctrinas, ni las verdades. Uno de estos textos que se encuentran en esta condición se encuentran en Primera de Juan, donde dice que 3 son los que dan testimonio
perdón, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos manuscritos más antiguos no contienen estos versículos, este par de versículos que están allí. Algunos manuscritos más recientes sí los contienen. Pero la confiabilidad de un manuscrito no depende de su antigüedad. Nuevamente, depende de su origen. Ahora, pensemos por un momento qué pudo haber sucedido. Primero, que en este manuscrito más antiguo efectivamente no estuviera ese versículo. Que al copiarse de este manuscrito a alguien haya puesto una nota marginal que señalara tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que luego el siguiente copista haya tomado esa anotación como parte del contenido. Pero independientemente de si esa parte, si ese versículo debe o no formar parte del libro, sí está señalando claramente lo que los creyentes creían e interpretaron del texto. Los creyentes de ese tiempo creían en la Trinidad, creían en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Es también probable que dada la manera en la cual se copiaban los textos, esta copia, este manuscrito más antiguo, no contuviera eso, quizás por alguna omisión, alguna falta, alguna falla, algún error del copista, y que luego se haya recuperado. Como quiera que sea, ese versículo no contradice ninguna otra porción de la Escritura. Por el contrario, la ilumina, la señala. Y normalmente nosotros los cristianos, al presentar la doctrina de la Trinidad, no usamos ese versículo. Los hermanos que han estado en mis clases, cuando hemos tratado el tema de la Trinidad, nunca se ha usado ese versículo como prueba de la Trinidad. No lo necesitamos, no lo requerimos. La prueba de la Trinidad es a través de otros mecanismos y de una revelación mucho más amplia que solamente un versículo. Bueno, continuando con nuestro tema, los libros apócrifos, por tanto, pertenecen a otro canon. No están inspirados por el Espíritu Santo, no forman parte del canon bíblico y son aquellos que algunos pretendieron formar parte del canon y otros no. Cuando el canon del Nuevo Testamento se estaba formando, debemos nosotros también entender el contexto político, el contexto religioso y el contexto social. En cuanto al contexto político, los cristianos son observados, son vistos como una secta del judaísmo. El judaísmo es visto como una religión que está fragmentada. Están los fariseos, están los saduceos, están los helenistas, están los que buscaban la libertad de Israel, los zelotes. Y dentro de eso, políticamente, Roma va a ver el cristianismo como una secta más del judaísmo. O sea, un grupo pequeño de un grupo de personas pequeño, pero extremadamente conflictivos, como siempre lo fueron los judíos, al no aceptar la idolatría, al no aceptar leyes injustas, al ser una nación. Cosa que la iglesia no es. La iglesia no es una nación, la iglesia es un cuerpo, una congregación, un grupo de creyentes salvos donde ya no hay judíos ni gentiles, donde no hay griegos ni escitas, donde no hay esclavos ni libres, donde no hay diferencias. Todos somos uno en Cristo. Y políticamente en ese momento la iglesia es vista de esa manera. De tal manera que los escritos que pudieran generar esta secta del judaísmo tenían sin ningún, no solamente interés, sin ninguna atención, sin ninguna importancia política para los gobernantes. No tenían ninguna importancia sus escritos. Por tanto, ni siquiera había la posibilidad de una guerra sucia en contra de esta secta, donde vamos nosotros a escribir que Jesús no es Dios, que la Virgen María es diosa. No hay tal cosa, no hay un interés político. Pero también observamos una cuestión religiosa, que pudiera también ser un elemento
de ataque al canon en los primeros siglos, pero ni aún así, porque los judíos van a desechar a los cristianos, los van a apartar de sí, los van a sacar de las sinagogas, y pues estos pequeños grupos se van a formar, y a pesar del gran y la ardua labor del apóstol Pablo para extender el evangelio, no representan todavía en el primer siglo, en el segundo siglo, una gigantesca amenaza, ni religiosa ni política, como ya lo señalamos, como para atacarla desde el ángulo de escribir algunos textos y confundirlos y desviarlos. Finalmente, dentro de este aspecto también está el aspecto social. ¿Quién querría no solamente escribir sobre una secta del judaísmo, un grupo despreciado, perseguido ya por los mismos judíos, perseguidos después por los romanos, querer escribir algo que pusiera en peligro su vida sin ser cristianos? Estos elementos, estos tres y muchos más, nos llevan a la total comprensión de que el primer siglo, que es cuando se va a escribir el canon del Nuevo Testamento, nadie tenía ninguna intención, por un lado, de contradecir estos textos, de escribir algunos textos también relacionados al cristianismo, y mucho menos tratar de confundir cambiando los textos, porque en realidad a nadie le importaba el cristianismo, no era una amenaza. El cristianismo se va a extender. Para cuando el cristianismo se ha extendido, Constantino va a ver en el cristianismo no una amenaza, sino la posibilidad de una cohesión de los dos imperios, en las dos partes en las que estaba dividido el imperio romano, Oriente y Occidente, y va a observar a los cristianos como un elemento de cohesión, de adición, de englobar a todo el imperio bajo una nueva religión que procuraba que los que formaban este imperio, los súbditos del imperio y los ciudadanos del imperio, tuvieran una conducta social y moral mucho más elevada. Nada de ladrones, nada de corruptos, nada de esto. Pero una imposición religiosa nunca cambiará el corazón. Por más leyes que el ser humano ponga, las leyes no cambian los corazones de los hombres. Así, entonces, tenemos la confiabilidad del texto, donde al analizar estos elementos podemos nosotros señalar y decir, efectivamente, podemos confiar en el canon del Nuevo Testamento. La próxima semana continuaremos con el tema de la iluminación. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias.